La recomendación es, ojalá que tengan por ahí papel y lápiz para apuntar lo que les voy a estar compartiendo. La idea es que entonces dejemos las inquietudes o las dudas que vayan surgiendo ahí como al final, entonces pueden ir apuntando las inquietudes y al final entonces eh, despejamos cualquier duda. Entonces, ok. Entonces, pues bueno, miren, quisiera comenzar por el tema de este concepto de riqueza y dinero. ¿Y por qué quisiera comenzar por aquí? Porque quisiera contarles un poquitico acerca de la experiencia que tuve cuando comencé en este mundo de las inversiones. Para 2016, cuando llegué recién de estudiar de España, experimento mi primera quiebra. Y al experimentar la primera quiebra, pues digamos que surge la necesidad obviamente de resolverla. Y la forma de resolverla fue construir y crear la primera compañía. Y esa primera compañía, pues probablemente Gina o Carol ya sabrán de ella, que fue básicamente una sociedad construida con mis papás y con unos tíos. Y esa primera compañía resulta ir bastante bien el primer año. Yo salgo después de terminado el primer año con un dinero extra y ese dinero extra lo pongo en una segunda compañía para fundar una segunda compañía dedicada netamente al tema que inicialmente yo me fui a estudiar, que era el tema de marketing deportivo y todo lo relacionado con el mundo deportivo. Y con esa segunda compañía experimento una segunda quiebra. Quiebro la segunda vez y a pesar del esfuerzo, a pesar de trabajar muchas horas, a pesar de estar muy enfocado en lo que quería hacer, pues digamos que las cosas no se estaban dando. Y ahí es cuando yo comienzo a buscar respuestas en diferentes lugares, en videos, en libros, en otras personas, mentores, que me hicieran entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, porque a pesar del esfuerzo, a pesar de las horas de trabajo, a pesar de múltiples estrategias que estaba aplicando, pues nada estaba funcionando. Y es ahí donde yo me encuentro con ya ese nuevo conocimiento acerca de cómo comenzar a aproximarse de una forma completamente distinta a ese concepto de riqueza y a ese concepto de dinero. Y es ahí donde yo comienzo como, digamos, de alguna u otra manera a pensar o a intentar romper ciertos paradigmas, ciertas creencias alrededor de la riqueza y alrededor del dinero. Particularmente porque todos nosotros los seres humanos crecemos con ciertas creencias alrededor del dinero y alrededor de la riqueza que han estado básicamente fundamentadas en lo que nuestro entorno estuvo construyendo aquí en nuestro corazón y en nuestro cerebro alrededor de la riqueza y del dinero. Y aquí pongo dos diosas porque resulta que hay una historia que me pareció fascinante y que la quiero compartir antes de introducirnos a ese particular de cómo invertir en el mundo cripto. Y es una historia hindú que relata la historia de un joven que llevaba varios días bastante abrumado con una pregunta. Así que decidió eh, acercarse a su mentor y acercarse a su maestro para preguntarle acerca de cómo crear abundancia para la vida de él. Y aquel maestro y aquel mentor le respondió con la siguiente respuesta que me parece fascinante y era: hijo, existen dos diosas en el corazón de cada ser humano. La primera diosa es la diosa de la riqueza, que le encanta ser bastante engreída y que de hecho es bastante asediada por muchos seres humanos y por muchos hombres, pero le encanta ignorar a la cantidad de hombres y de seres humanos que la buscan y que la asedian. Y la segunda diosa es la diosa del conocimiento. Esa diosa del conocimiento es un tanto más recatada y es un tanto más tímida, igual de bella que la diosa de la riqueza, pero más tímida y recatada. Así que dedícate a perseguir la diosa de la riqueza y ésta te va a ignorar. Pero dedícate a perseguir a la diosa del conocimiento y entonces la diosa de la riqueza se pondrá tan celosa que pondrá tus ojos en ti. Y eso fue lo que comencé a experimentar cuando empecé a aproximarme a la riqueza de una forma completamente distinta, buscando no solamente conocimiento técnico o el conocimiento con el que hemos estado interactuando, que es el conocimiento académico o el conocimiento pues de la universidad, sino a encontrar conocimiento y a buscar conocimiento particularmente con
formas de pensar, con temas de mentalidad, con temas de gestión emocional, con temas de gestión espiritual, meditación, aprender a comer, un montón de conocimiento que no se nos enseña en el colegio, que no se nos enseña en la universidad. Y a partir de ahí es cuando comenzamos con Lau a experimentar también un proceso de cambio muy, muy importante para poder salir de esas dos quiebras. Ahí justamente ya en la segunda quiebra es cuando nace Jero y pues se imaginarán también la angustia por la que estábamos pasando, por la que yo particularmente estaba pasando, porque claro, tenía que atender una necesidad de un bebé. Previo a eso, cuando éramos novios, yo le decía a Lau que soñaba el día de convertirme en padre, que nos convirtiéramos en padre, pero que ese día, en padre y madre, pero que ese día cuando llegara estuviésemos preparados para enseñarle a esa persona, a ese proyecto de vida, a ser feliz. Y yo en ese momento, pasando por una segunda quiebra, no estaba sintiendo felicidad. Se imaginarán, por supuesto, la angustia que uno siente cuando las cosas no están funcionando. Entonces todo esto para relatarles a cómo comencé a introducirme de una forma completamente al mundo de las inversiones. Entonces, lo primero quizás que quisiera también compartir es, y recomendar por supuesto, son este par de libros que ustedes están viendo en pantalla, que es Secretos de la Mente Millonaria 1 y el segundo libro es el de Padre Rico, Padre Pobre. Y ustedes están viendo ahí titulada esa presentación con las palabras de activo y pasivo. Y no me voy a poner con temas muy técnicos o contables porque pues no es el propósito de esta reunión, pero sí quisiera que contarles que de estos dos libros lo más importante que quisiéramos compartir en forma de aprendizaje, que fue lo que nosotros también eventualmente aprendimos, es de Secretos de la Mente Millonaria aprendimos que nuestras creencias alrededor del dinero nos limitan o nos permiten impulsarnos muchísimo más para experimentar esto que llamamos vida. Y ese aprendizaje se resume en esta primera frase que dice, págate a ti primero, págate primero a ti. ¿Qué es pagarse primero a ti? Ya más adelantico en la siguiente slide les voy a contar qué es pagarse primero a nosotros mismos. Y el segundo aprendizaje que nosotros extrajimos ya del segundo libro, que es Padre Rico, Padre Pobre, es dedícate a comprar más activos que pasivos. Entonces, ¿qué es pagarse así primero? ¿Qué es págate a ti primero? Págate a ti primero fue que comenzamos a poner en práctica esto que ustedes están viendo. Cada 100 pesos que comenzaba a entrar a nuestro bolsillo, a nuestras cuentas, lo dividíamos de una forma completamente estricta, así tal cual como ustedes lo están viendo. Están viendo 5 vasitos que comenzaron a ser divididos en un 50% dedicados netamente al tema de las necesidades. Entonces, el tema del arriendo, el tema del mercado, el tema de los servicios, el tema, todo lo que nos garantizara la subsistencia iba dedicado a ese primer tarro que ustedes están viendo ahí o a ese primer vaso que es llamado necesidades. Y luego ven ustedes distribuido en otros 5 vasos ese otro 50%. Entonces iban 10% a algo que se llama libertad financiera y es básicamente un vaso que está dedicado netamente a invertir de una manera activa. Otro 10% a guardarlo para el retiro. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que incluso el tema del sistema pensional es muy importante también que quisiera ustedes estuvieran presentes porque el sistema pensional, en definitiva nosotros con Lau no esperamos pensionarnos gracias al gobierno. El otro vaso ya está dedicado netamente a ponernos al tema de educación. Entonces, a ese vaso, todo lo que se vaya de ese vaso está dedicado a conferencias, a seminarios, a libros, a cursos que no necesariamente están incluidos como una universidad, porque parte de lo que pues aprendimos de este proceso que también les estoy compartiendo a ustedes es no creemos ya en la universidad o en el sistema educativo tradicional justamente por eso, porque este tipo de cosas a mí particularmente no me las enseñaron. Y me hubiese gustado muchísimo que cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, alguien me hubiese enseñado este tipo de cosas. Y fíjate que algo que también quisiera compartir y es que una de las paradojas de la vida es que aún y trabajando para un banco,
Nunca, nunca, nunca puse en práctica esto que ustedes están viendo ahí, el págate a ti primero. Siempre teníamos el hábito de, ok, llega el 25 y con lo del 25 pagamos tarjetas, le pagamos al banco lo que se le debe del carro, de la casa, pagamos lo que consumimos, pucha, casi que llegaba uno al 25 y como, pucha, y casi que arañando el mes. Entonces nunca jamás alguien me enseñó este tipo de cosas y por eso me parece muy valioso compartírselas en este momento. Antes, como digo, meternos en la parte técnica de cómo invertir directamente en cripto. Luego ya está el otro vaso que está dedicado, lo que ustedes ven aquí como Play, está dedicado netamente a gastarlo. Es decir, restaurantes, ropa, todo lo que sean bobadas, lujos, está dedicado ahí en ese vaso. Y otro 10% está dedicado a entregar a la caridad, ayudar a niños que están pasando por un mal momento con sus familias o que pasan hambre o personas que realmente lo necesitan, porque parte de esta nueva aproximación o estas nuevas creencias que les cuento que fuimos aprendiendo fue la riqueza se multiplica en la medida en la que tú das al universo y das al mundo sin esperar nada a cambio. Por arte de magia, cuando le das al mundo, simplemente las cosas comienzan a llegar por sí solas. Es básicamente como una ley universal. Hay alguna frase que incluso quisiera también compartirles y es, el secreto de la vida es dar. Y es una frase de un coach bastante reconocido, no sé si en algún momento quizás lo hayan escuchado, se llama Jim Rohn, que a propósito también suelo recomendar libros de este autor. Y la segunda parte, el segundo aprendizaje es compra más activos que pasivos. ¿Qué es un activo? Grosso modo, explicado como diría algún mentor en alta plastilina, un activo son las cosas que van a poner dinero en tu bolsillo. Y un pasivo son las cosas que van a quitarte dinero de tu bolsillo. Entonces, ustedes están viendo aquí una gráfica que representa justamente eso. A nosotros, a mí particularmente y a Lau también, nosotros teníamos este hábito. Esta primera gráfica que ustedes están viendo aquí a mano izquierda, nosotros teníamos este hábito. Comprábamos más pasivos que activos. Es decir, comprábamos una casa con una hipoteca que nos sacaba dinero del bolsillo. Comprábamos un carro a través de un crédito que nos sacaba dinero del bolsillo. Comprábamos ropa o comprábamos joyas, relojes, celulares con tarjeta de crédito que nos sacaba cada mes plata del bolsillo. Comprábamos incluso préstamos estudiantiles, que fue parte de la razón por la que quebré. Préstamos estudiantiles eh, para poder pagar la universidad. Entonces comprábamos permanentemente pasivos. ¿Y qué es lo que pasa con el flujo del dinero cuando estamos con este hábito? Entonces trabajamos primero, luego recibíamos un salario, luego pagábamos o comprábamos pasivos y luego de esos pasivos entonces se nos iba el flujo del dinero en los gastos, en los impuestos, en pagar la hipoteca, en pagar el carro, en pagar la tarjeta de crédito, en pagar que sacamos algo fiado. Entonces se nos iba el dinero de esa forma y lo que restaba era lo que terminábamos incluso por terminar de gastar en otras cosas, en más restaurantes, en más viajes, en más vacaciones. Y este hábito, con el tiempo descubrimos que este hábito lo que hace es producir justamente ese proceso de pobreza mental, de pobreza financiera, de angustia. Y ya después fue cuando comenzamos a entender esto que ustedes están viendo aquí en la parte derecha, que es básicamente las personas que percibimos como ricas financieramente hablando, se dedican a comprar activos. ¿Qué son activos? Nuevamente, cosas que ponen dinero en el bolsillo de nosotros. Entonces, una de esas cosas es justamente los bienes raíces, cuando compramos un apartamento incluso a través de una hipoteca, pero que rentamos eventualmente para que a través de la renta se termine pagando ese crédito. Eso es un activo. Cuando compramos acciones, cuando compramos bonos, cuando incluso invertimos activamente en nuestra propia compañía para poder recibir ingresos a través de esa compañía que fundamos, o cuando, por ejemplo, escribimos un libro o escribimos una canción y tenemos derechos o propiedad intelectual sobre esa canción o sobre ese libro que hemos escrito, estamos invirtiendo y comprando activamente
esto que llamamos activos. Entonces, como resultado del flujo del dinero, después de comprar activos, comenzamos a recibir ingresos por el alquiler, ingresos por dividendos, ingresos por valorizaciones de las acciones, de las criptomonedas, de todo este tipo de instrumentos financieros que nos van a acercar justamente a construir paz financiera. Porque fíjense que una de las cosas también que descubrimos que es algo completamente errado y es, ¿qué es la riqueza? La riqueza es contar con la mayor cantidad de tiempo posible, porque es el activo más valioso que tenemos. Es el instrumento que finalmente después de usado no podemos volver a recuperar. Entonces, la riqueza no necesariamente se le denomina ese concepto de acumular cifras extraordinarias de dinero, sino con qué cifra tú tienes la capacidad de vivir sin necesidad de trabajar. Ese es otro de los conceptos que eventualmente nosotros fuimos aprendiendo también con el tiempo y hoy en día nosotros practicamos muchísimo esto. Esto que ustedes ven aquí, el págate a ti primero, antes de pagarle a cualquier otra persona, a cualquier otro banco, esta es la práctica que significa págate a ti primero. Y esta es la práctica que nosotros ahora tenemos. Hoy en día compramos más activos que pasivos. Entonces, dicho esto, ya comenzamos a abordar todo el tema cripto. Y el tema cripto, pues digamos, arranca a través de unos fundamentales. Para poder invertir activamente en temas cripto, es muy importante que se comprendan los fundamentales para tener un mejor criterio a la hora de elegir en qué invertir. Porque si yo en este momento les dijera, vamos a invertir en la criptomoneda XS, ustedes probablemente van a quedar groggy porque no van a entender absolutamente nada. Entonces, por eso quiero comenzar también por los fundamentales de todo esto que está ocurriendo en el mundo cripto. Entonces, la primera pregunta para poder abordar este fundamental del mundo cripto es ¿quién emite el dinero y quién hasta el día de hoy ha emitido el dinero? Entonces, un breve repaso es básicamente nosotros como seres humanos anteriormente o la primera aparición de esas transacciones o intercambios de valor sucedían a través del trueque. Entonces yo tenía camellos y quería ovejas, entonces podía intercambiar con Gina si Gina tenía ovejas. Pero si Gina no tenía ovejas y tenía otra cosa por la que yo no quería tener, pues digamos que ahí teníamos limitantes para poder hacer transacciones. Entonces, al darnos cuenta de eso como seres humanos, lo que sucedió fue que nos trasladamos a necesitamos estandarizar una medida para poder intercambiar por cualquier cosa, para que no tengamos esa limitante de necesito ovejas, pero esa persona no tiene ovejas, entonces quedábamos completamente limitados a nivel transaccional. Entonces aparece esa medida llamada oro y comenzamos a intercambiar las cosas, comenzamos a darle un valor a las cosas a través de esa medida llamada oro. Cuando nos dimos cuenta que yo le compraba unos camellos a Gina y por el camino yo además de llevar mis camellos y de llevar una bolsa de oro para poder seguir comprando otras cosas que necesitaba para subsistir, me robaban en el camino o me asaltaban en el camino, entonces nos dimos cuenta que era necesario custodiar ese oro. Y ahí es cuando comienza a aparecer la primera señal o aparece lo que conocemos hoy como banca. Entonces ya teníamos la posibilidad de guardar el oro en un banco, en un lugar seguro, que nos garantizaba seguridad, que nos garantizaba confianza, y a cambio nosotros recibíamos un certificado que nos indicaba cuántas monedas de oro teníamos en ese banco. Y entonces más adelante lo que sucedió fue que comenzó a aparecer esa figura de prestar esos certificados que teníamos emitidos en un banco, a prestar oro. Y ahí es cuando comienza a existir la necesidad de centralizar esa gestión del dinero o de regular esa gestión de préstamo y de cuentas de ahorro, de cuentas de oro. Y es en ese momento cuando aparece el dinero como lo conocemos en papel, el dólar, el peso, el yen. Y en el momento en el que aparece el dólar, entonces aparece el gobierno a decir, ok, vamos a emitir o a imprimir dinero basados en cuántas reservas de oro tenemos en todos nuestros bancos, en todo nuestro país. Y entonces comienza el país a imprimir dinero o a imprimir certificados o títulos de valor llamado dinero dólar, dinero peso, dinero yen.
para facilitar todo ese proceso de intercambio y de préstamos, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, entonces comienza a existir un banco central. Y ese banco central es el que decide cuánto dinero se imprimía de acuerdo a las reservas de oro. Pero entonces, en el transcurso de la historia de la humanidad, resulta que aparece un señor llamado Richard Nixon y este hombre decide quitar el patrón del oro. ¿Qué significa quitar el patrón del oro? Que ahora Estados Unidos iba a empezar a imprimir dólares americanos sin importar cuántas reservas de oro tuviese. Y así como lo hizo Estados Unidos, lo hicieron muchos otros países. Entonces empezaron a imprimir dinero sin tener ningún colateral o sin tener realmente un fundamental, algo que estuviera certificando cuánto valor realmente podía llegar a tener un país. Y imprimían ese dinero y comenzaron a distribuirlo a través de los bancos comerciales. Bancos comerciales que se conocen, en nuestro caso, Colombia, se conoce Banco de la República y a partir de ahí ellos emiten el dinero, imprimen el dinero y lo distribuyen a través de bancos, ¿cuál otro? Etcétera, todos los bancos comerciales. Y los bancos comerciales se encargan de distribuirlo sobre nosotros, usuarios, sobre nosotros, consumidores del mercado. Entonces, además, comienza a suceder que estos bancos centrales, pues claro, yo necesito tener la confianza de que si deposito mi dinero, allá va a estar seguro. Entonces nosotros depositamos dinero y el banco le presta dinero a otras personas. Ahora, en temas fundamentales de confianza, que es la figura del banco, hasta este momento digamos que toda la gestión del dinero estaba completamente centralizada, es decir, había una cabeza, un banco central que es el que decide cuánto dinero emite y cuánto dinero imprime. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito pagarle 100.000 pesos a Carol porque se los debo, tengo dos maneras de hacerlo. O le deposito directamente a su cuenta bancaria o se los pago en efectivo. De cualquier forma, la gestión de ese dinero, de cualquier forma, esas dos estrategias, igual el dinero está completamente centralizado. Sea porque se lo pago directamente a una cuenta de ahorros de un banco comercial que me está garantizando y que le está garantizando a Carol que está recibiendo efectivamente el dinero, o sea porque uso dinero en efectivo que ha sido impreso por el Banco Central, se lo estoy pagando y ella revisa sus billetes para asegurarse de que son realmente emitidos por el Banco Central, por el Banco de la República, ¿cierto? Que no sean falsos. Entonces, ahí hay un componente muy importante de confianza que hasta el día de hoy era lo que estaba sucediendo y hasta el día de hoy es cómo funciona básicamente eso que llamamos dinero. Entonces, ¿cuáles son los problemas fundamentales? Entonces, existen tres problemas fundamentales con ese modelo que les acabo de contar. El primer problema es el problema de la inflación. Entonces, ¿qué es la inflación? Básicamente, el impuesto invisible que nosotros pagamos como ciudadanos. Es decir, tu dinero, como dice ahí, vale menos en la medida en la que hay más dinero circulando. ¿Cómo así? Resulta que el Banco Central, en la medida en la que imprime y pone a circular más dinero, entonces sucede un efecto que es un alza de los precios. Y el alza de los precios hace que de una u otra manera nuestro dinero, el dinero que ganamos, valga menos. ¿Por qué razón? Porque digamos que este año compraba una bolsa de una libra de arroz a 100 pesos. Y resulta que el siguiente año o el siguiente mes, incluso ya esa bolsa de arroz ya no vale 100 pesos, sino que vale 104 pesos. Pero yo sigo ganando y teniendo los mismos ingresos. Es decir, ahora con la misma cantidad de dinero voy a tener la capacidad de comprar menos bolsas de arroz. Entonces, ese es un impuesto invisible y es una forma en la que nuestro dinero pierde valor a medida en la que, en la misma medida en la que el Banco Central decide imprimir más dinero. El segundo problema fundamental es el tema de la intermediación y de la centralización. Es decir, solamente existe una persona, una organización que es la que está decidiendo cuánto se desvaloriza nuestro dinero. Y son múltiples bancos los que están intermediando ese proceso de conectar el Banco Central con los usuarios, los que están decidiendo cuál es la tasa de interés que nosotros ganamos por nuestro dinero o cuál es la tasa de interés que nosotros eventualmente tenemos que pagar por tomar prestado un dinero.
Y dentro de ese rango, pues evidentemente hay un proceso de ganancia para los bancos. Y el tercer problema, que ya viene de una u otra manera derivado de este segundo problema, que es la intermediación, es la corrupción. ¿Por qué la corrupción? En la medida en la que el dinero termina siendo más intermediado, es más expuesto a la corrupción. Resulta que en 2008 probablemente ustedes habrán escuchado que en Estados Unidos pasó una crisis financiera justamente por este proceso de intermediación. Resulta que a esta crisis financiera se le llamó la crisis subprime de el 2008. Y lo que pasó era que hace 30 años el sistema financiero no estaba tan sofisticado. Y resulta que hace 30 años, pues nosotros si queríamos comprar una casa, íbamos directamente al banco a pedir el préstamo para comprar esa casa, para eventualmente vivir allí. Entonces el banco, por supuesto, se preocupaba por elegir muy bien a las personas a las que les iba a prestar. Pero en 2008 lo que estuvo ocurriendo fue que nosotros íbamos a un banco a pedirle prestado y ellos emitían un título de hipoteca. Ese título de hipoteca eventualmente cada banco comercial se lo vendía a una banca de inversión, es decir, a unos bancos completamente dedicados a inversiones. Entonces estos bancos de inversiones compraban esos certificados de deuda y es así como el banco comercial que inicialmente emitía la hipoteca ya no tenía el incentivo por proteger o por cuidar realmente que la persona a la que le estaban prestando tuviera la capacidad de poder pagar. Entonces comenzaron a derivarse estos certificados de hipoteca múltiples veces hasta tal punto que en su momento colapsó todo el sistema. Ya como el banco inicialmente ya no tenía ese incentivo por elegir bien a las personas, pues ya elegía a cualquier persona. Tenía más incentivo por hacer volumen de hipotecas que por elegir correctamente a las personas a las que les iba a prestar la hipoteca. Entonces las personas comenzaron a retrasarse, luego estos fondos de inversión comenzaron a entrar en quiebra cuando ya evidentemente esos certificados o títulos de deuda ya no tenían ningún valor. Y así fue como Estados Unidos entró en esa crisis subprime o en esa crisis de inmobiliaria que colapsó, terminó teniendo impacto sobre todo el mundo. Luego la segunda parte que nosotros consideramos ya con el tema de la corrupción es el tema del fondo pensional. ¿Qué pasa con el fondo pensional? Nosotros cuando estábamos como empleados o cuando estamos como empleados, a nosotros nos descuentan una cotización por un fondo de pensión y por un fondo de cesantías. Ese dinero realmente hacia dónde va? Inicialmente lo recogen unas entidades que eventualmente lo llevan al mercado de valores. Y en el mercado de valores lo que ocurre es que ellos evidentemente especulan con ese dinero para poder tener ahí un margen de ganancia entre lo que nosotros ahorramos, les entregamos en forma de ahorro y ellos especulan en el mercado de valores. Entonces, que es parte también una de las razones por las que en 2008 el mundo entero, gracias a lo que hizo, entró en crisis. Y quisiera aquí incluso que apuntaran, hay una película que es bastante entretenida y que creo que les podría ser útil también para comprender qué fue lo que realmente hizo colapsar en 2008 a todo el mundo, que se llama Inside Job. Eh, Esa película les va a relatar mucho más claramente qué fue lo que realmente sucedió ese 2008. Entonces tenemos tres problemas fundamentales del modelo actual. Y aquí quiero compartirles una pequeña frase de una de las familias más ricas gracias justamente a sus negocios financieros. Este hombre llamado Amschel Rothschild, una de las familias más ricas, repito, del mundo, decía: dadme el control del dinero de un país y no me importará quién hace las leyes. Y esta es una frase muy, muy potente justamente por los tres problemas que acabo de mencionar anteriormente de acuerdo al modelo. Entonces, en 2009, después de la crisis, hay un personaje en una parte del mundo, hay algunas personas que especulan que fue en Estados Unidos, otras personas que dicen que es japonés. En fin, hasta el día de hoy solamente existe un nombre que se llama Satoshi Nakamoto. No existe evidentemente porque a los gobiernos, a gran parte de los gobiernos en su momento no les interesa perder el control del sistema tal cual y como está. Entonces aparece en 2009, después, como consecuencia o como respuesta a esa crisis y a ese modelo que llevó al mundo y a muchísimas personas a perder su empleo y a perder sus fondos pensionales, a que se fueran a cero sus fondos pensionales.
aparece blockchain y Bitcoin. Entonces, vamos a comenzar por lo que hay detrás de esta criptomoneda llamada Bitcoin. Entonces, aparece en 2009 Bitcoin como respuesta a esa crisis a la que llevó todo el mundo, ese modelo que actualmente ustedes pudieron haber visto hace un ratico. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de Bitcoin? Hasta el día de hoy, bueno, detrás de Bitcoin existe la tecnología llamada blockchain. Ya les voy a contar un poquitico, súper sencillo, súper como acababa de decir hace un ratico, en alta plastilina para que sea súper digerible la información. Entonces, detrás de Bitcoin se desarrolla una tecnología llamada blockchain. Hasta el día de hoy, recuerden que la forma en la que nosotros o en la que yo eventualmente aquí, Andrés Morales, podía pagarle a Gina, era a través de un banco que certificara que yo le consigné un dinero o a través del efectivo que eventualmente está emitido por un banco central. Entonces, hasta el día de hoy, la forma en la que ha funcionado el dinero ha sido una forma completamente centralizada. Y blockchain lo que llega a hacer es a descentralizar por completo todos los procesos de intermediación. ¿Qué es blockchain? Cada puntico de estos que ustedes están viendo, imaginen que es un computador, que es un computador que pertenece a una persona. Y entonces blockchain lo que hace, o el propósito de blockchain, como les mencioné hace un ratico, es descentralizar por completo esa gestión que hasta el día de hoy estaba descentralizada. Entonces, esa misma transacción de que yo, como Andrés Morales, necesitaba pagarle a Gina, a Carol o a Hernández 100.000 pesos, ahora ya no queda registrada en un punto central, sino que va a quedar registrada y distribuida en múltiples puntos centrales. Y ya vamos a, digamos, más adelante a liberar también un poco esa duda que pueda surgir respecto a la seguridad o respecto a, uy, pueden estar viendo cuánto dinero estoy transfiriendo. Ok, por ahora quédense con la idea de que el mismo libro que antes certificaba que yo transfería 100.000 pesos a Gina, que era un banco comercial llamado Banco, o esa transacción que se emitía en efectivo con pesos colombianos y que necesitábamos garantizar y asegurar que realmente ese papelito haya sido emitido por el Banco Central o por el Banco de la República, ahora ocurre a nivel digital. Entonces, cada uno de estos punticos técnicamente se llaman nodos. Entonces, esa misma transacción ya no es necesario que pase por este banco central, sino que queda registrada en todos los nodos. Entonces, es una transacción que bajo todo, para efectos de confianza, va a quedar completamente registrada y es una transacción que va a quedar de una forma completamente inhackeable. ¿Por qué inhackeable? Porque si un hacker quisiera, por ejemplo, lastimar esta red, que está completamente centralizado, quisiera lastimar a banco, pues solamente tiene que ir a un punto de la información, solamente tiene que ir a los servidores de banco, ¿cierto? Pero ahora, aquí con esta red descentralizada, si un hacker quisiera lastimar la red, entonces tendría que lastimar todos los nodos o todos los puntos y tendría que modificar toda la información. Esa transacción que quedó registrada de 100.000 pesos, tendría que lastimar toda la red de nodos al mismo tiempo para que pudiese realmente hackear. Entonces, no existe forma como hackear una red distribuida, una red centralizada de blockchain. Entonces, esos tres problemas que antes mencioné del modelo que hasta el día de hoy hemos vivido respecto al dinero es en principio la solución que Satoshi Nakamoto vino a contribuir a través de Bitcoin. Entonces crea esta tecnología llamada blockchain para registrar todas estas transacciones bajo un modelo de transparencia y de confianza de una forma completamente inhackeable para resolver estos tres problemas. Entonces responde al problema de antiinflación porque ya es Bitcoin máximo, tienen sus algoritmos y sus protocolos máximo van a emitir hasta 22 millones de monedas. Es decir, ya no existe la posibilidad de que se emitan al infinito Bitcoins porque si fuese de ese modo no estaría resolviendo el problema de la inflación.
Responde también al segundo problema del sin intermediarios, es decir, ya podemos hacer transacciones completamente directas con toda la confianza entre Hernán y Andrés, entre Laura y Andrés, entre Carol y Andrés, sin necesidad de acudir a un banco que certifique que o los billetes son legales o que realmente existe un depósito en una cuenta de ahorros. Ya puedo a través de los protocolos de Bitcoin transferir directamente los Bitcoins que yo tengo a nombre de Carol, sin necesidad de recurrir a un intermediario. Y son, por supuesto, anticorrupción, justamente porque se eliminan los intermediarios y al eliminar la mayor cantidad de intermediarios sobre una transacción, pues existe la posibilidad, ya no existe la posibilidad de que exista una corrupción o de que surjan estos derivados que eventualmente en el 2008 derivaron en esta crisis de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, en 2008 muchos banqueros se enriquecieron, aun y cuando llevaron a la quiebra a muchísimas empresas, a muchísimos emprendedores, aun y cuando dejaron sin empleo y sin fondos pensionales a muchísimas personas. Entonces, ¿qué es lo chévere de esta red descentralizada? Es que, claro, como ahora todos estos nodos están registrando y certificando de que existe una transacción, es una red completamente transparente. Ya no existe la posibilidad a que se lave dinero o a que se corrompa la red, justamente porque tendría que corromperse en todos los nodos y tendría que existir información distinta en todos los nodos, cosa que el protocolo ya no permite. Bien, entonces hace que sea más transparente la gestión del dinero para cada uno de nosotros como ciudadanos. Entonces, a día de hoy, ¿cuánto valen todos los bitcoins del mundo? ¿Cuánto vale todo el oro del mundo? ¿Y cuánto vale toda la economía del mundo? ¿Por qué me detengo en estas últimas 2 o 3 preguntas? ¿Cuánto vale todo el oro del mundo? Es justamente porque en los momentos en los que hay crisis, en los que existe crisis, los grandes capitales, las personas ricas del mundo, asumen en el oro como un activo de refugio. ¿Qué es un activo de refugio? Me estoy protegiendo de la crisis que está sucediendo en la economía a través del oro. Es decir, estas personas compran activamente oro porque, claro, el oro, al ser un recurso completamente limitado, pues es un recurso que es antiinflacionario, ¿verdad? Asimismo, como se refugian a veces incluso en bienes de raíces, es decir, compran terrenos porque, claro, la tierra es un bien completamente limitado. Al igual que el oro es un bien completamente limitado, al igual que el petróleo es un bien completamente limitado, es un recurso limitado. Por eso los grandes capitales invierten activamente en estos 3 activos que acabo de mencionar, bienes raíces, oro o petróleo, porque son recursos limitados. Y la última pregunta es ¿cuánto vale toda la economía del mundo? Entonces, solamente para que nos hagamos una idea, una paridad del potencial que puede llegar a tener Bitcoin en caso de que se convierta ahora en el activo refugio de estos grandes capitales, que es lo que realmente está sucediendo, porque claro, cuando compras oro, tienes que eventualmente custodiarlo. Entonces, custodiarlo implica también problemas o gastos en seguridad, gastos en elegir la parte del mundo en la que se va a custodiar ese oro, en cómo voy a proteger el oro. Con Bitcoin ya no sucede eso porque claro, es un protocolo y es un activo digital. Entonces simplemente hay que comprar Bitcoin para saber que va a ser un activo digital que va a estar completamente protegido y que es un recurso limitado. ¿Cuánto vale toda la economía del mundo? Esta pregunta la planteo es porque imagínense en caso de que ya no tengamos que usar el efectivo, de que ya no usemos el efectivo, de que ya no usemos un banco comercial para que nos garantice cuánto le transfería a Carol, cuánto le transfería a Hernán o cuánto le transfería a Laura. Entonces, para que nos hagamos una idea, a día de hoy, a precio de más o menos unos $60,000 por Bitcoin, todos los Bitcoins que hasta este momento se han emitido, que recuerden es máximo hasta 22 millones de Bitcoins lo que se va a emitir, lo que el protocolo permite emitir, vale $1 trillón. Todos los Bitcoins del mundo que hasta el día de hoy se han emitido valen en conjunto $1 trillón. Segunda pregunta, ¿cuánto vale todo el oro del mundo? Todo el oro que en este momento el planeta tiene un valor de 11 trillones de dólares.
Entonces imagínense si ahora ese activo de refugio que anteriormente era el oro, ahora pasara a ser el Bitcoin. Bitcoin tendría más o menos un estimado de crecimiento de un 10%, de 10 veces su valor actual. Y por supuesto, o sea, de aquí a que llegue a ese valor tendrán que pasar muchísimas cosas y hay muchísimos gobiernos que están muy interesados evidentemente en quitar de la ecuación a Bitcoin porque es básicamente perder el control del dinero. Recuerden la frase que hace un rato había contado de Rothschild en la que decía, dame el control del dinero y no me importará quién haga las leyes. Entonces, y ahora, imagínense qué pasaría si todo el mundo, todas las transacciones del mundo pasaran por Bitcoin. Estamos hablando de que toda la economía del mundo tiene un valor de 80.000 trillones de dólares. Si ahora pasáramos de transar a través de efectivo, de usar bancos comerciales que nos certificaran que tenemos X cifra de dinero en nuestra cuenta, ahora ya no se hiciese a través de eso, sino a través de Bitcoin, existe un potencial muchísimo más grande, solamente como para que nos hagamos una idea de por qué hay tanto interés en Bitcoin. Ahora bien, para responder la pregunta de Andrés, ¿necesito tener $60.000 para poder comprar un Bitcoin? No es necesario tener $60.000 para poder comprar Bitcoin. ¿Por qué razón? Porque el mismo protocolo te da la posibilidad de fraccionar esos Bitcoins. Es decir, existe en máximo la posibilidad de que hay 22 millones de monedas de Bitcoins, pero puedo comprar una fracción de un Bitcoin. Esa fracción de ese Bitcoin se les llama satoshis. Entonces puedo comprar hoy incluso si quiero hasta $1 de Bitcoin, $20 de Bitcoin, $30 de Bitcoin. Y solamente también para que se hagan una idea de la adopción que ha tenido Bitcoin hasta ahora, solamente existen 300 millones de personas que hasta el día de hoy activamente están usando criptomonedas. ¿Listos? Es decir, somos más o menos una población en el planeta de unos 7.000 millones. Es decir, aún queda un camino por recorrer para adoptar esta criptomoneda de forma tal que podamos transferir valor o intercambiar valor como veníamos haciéndolo a través de Bitcoin. Entonces aquí ya, con esto dicho, quisiera aquí ya más bien hacer un alto para preguntarles si hasta este momento hay alguna pregunta. Yo no. Ok, listos. Entonces voy a continuar y avanzamos entonces con el tema. Entonces, ¿cómo invertir en cripto? Y aquí, digamos que la primera pregunta a resolver es, ¿qué es cripto? Cripto, cuando escuchen la palabra cripto, es todo aquello que se desarrolla sobre esta tecnología llamada blockchain. ¿Para qué? Para certificar la propiedad de algo, para eliminar intermediarios, para eliminar falsificaciones, para eliminar centralizaciones o para eliminar fraudes. Entonces recordemos cómo funciona la red de blockchain. La red de blockchain funciona de una forma completamente distribuida y cuando ocurre una transacción se registra en todos los puntos que ustedes están viendo ahí en la red. Bien, entonces, ¿qué es cripto? ¿Para qué se está usando cripto? Entonces, cripto se está usando justamente para permitir servicios financieros descentralizados, es decir, que ya no necesitemos recurrir a un banco comercial o a un banco central para poder garantizar la existencia de una transacción o la transferencia de valor. Bien, para certificar bienes raíces y carros. Entonces, ¿qué pasa con este particular? Resulta que hasta el día de hoy han existido las notarías. Es decir, para certificar que yo soy dueño de una casa, que yo soy dueño de un carro, necesito ir a una notaría o necesito ir a un ente gubernamental que me certifique la procedencia de ese carro o que me certifique que yo soy dueño de ese carro o de esa casa. Ahora, con blockchain es posible recurrir a esta tecnología para simplemente certificar que yo soy el dueño de una casa. Bien, con la música ahora lo que está pasando es que, claro, el artista creaba su canción y tenía que recurrir a un intermediario llamado, ¿cómo se les llama eso? Casas musicales, ¿cómo se les llama? Casas disqueras para cederle los derechos y que las casas disqueras, con su poder de distribución, pudiesen eventualmente distribuir la música. Y al ceder los derechos de reproducción del artista, entonces
el artista terminaba recibiendo una minúscula parte de lo que realmente recibía la casa disquera por las ventas. Entonces ahora, gracias a blockchain, es posible que el artista emite sus canciones y simplemente gracias a tecnología blockchain, el mismo artista puede vendérselo a otras personas sin necesidad de recurrir a una casa disquera. En el caso de la industria logística resulta que, por ejemplo, en el caso del vino, se necesita certificar la procedencia de dónde viene el vino o de dónde viene el pescado y resulta que dentro del proceso logístico existen, recuerden, muchos intermediarios que requieren sí o sí certificar múltiples procesos sin correr riesgos de falsificaciones. Bien, recordemos otra vez qué es cripto. Cripto es todo lo que se desarrolla bajo la tecnología blockchain para certificar la propiedad de algo, para eliminar intermediarios, para eliminar falsificaciones, fraudes o eliminar centralizaciones. Bien, en el caso de la moda, esta tecnología se está usando como claro. Imagínense que yo sé que voy ¿cómo se le llama? Y compro unos zapatos que me están diciendo que son originales, pero que con toda certeza y probablemente no son originales. Imagínense que ahora Nike tiene la posibilidad de decir, ok, yo emití esta pieza, estos tenis que están identificados con este número. Y este número está registrado en blockchain. Y este número, además de indicar que fui yo el fabricante de esa pieza, está indicando quién es el actual dueño de esa pieza, sin lugar a que exista duda o a que exista fraude o a que exista la piratería. Lo mismo con el arte. Con el arte ahora sucede que se necesita certificar el arte, entonces se puede certificar a través de blockchain, a través de la identidad. Por eso suelo decir, y no sé, probablemente me han visto escribir que todas las personas o ciudadanos que tengan una billetera con que posee dinero y que posee una identificación necesitan aprender de cripto. ¿Por qué razón? Porque cuando pasemos de tener una identidad física, una cédula de ciudadanía física que se aloja hoy en día en mi billetera física, a una identificación digital, pues voy a tener que estar completamente familiarizado con eso. Cuando deje de usar un banco comercial o cuando deje de usar el efectivo, voy a tener que estar necesariamente relacionado y entendiendo el mundo cripto para poder subsistir. Entonces, con la identificación, ¿qué va a pasar? Entonces, hay un gobierno que emite una cédula de ciudadanía. Probablemente seguramente va a ser, claro, el mismo gobierno el que va a emitir la cédula de ciudadanía, pero ahora no vamos a correr riesgos de que me falsificaron mi cédula o me falsificaron mi tarjeta de propiedad. O imagínense cualquier documento que hasta el día de hoy se haya corrido el riesgo de falsificación. Ahora con tecnología blockchain es posible que se certifique la identidad de una persona. Y ahora en temas de contratos, pues ¿cuántos contratos no se han falsificado? Muchísimos contratos. Hay una rama de este mundo blockchain y este mundo cripto que se llama Smart Contracts. ¿Qué es un Smart Contract? No es nada más y nada menos que un algoritmo que está corriendo procesos en automático y cumpliendo ciertas reglas que están determinadas por el programador de ese contrato para que eventualmente se firme de una forma automática. Entonces, pues digamos que esto a grosso modo es lo que está pasando en múltiples industrias y va a seguir pasando y esto es un tornado que seguramente va a estar transformando muchísimas industrias, entonces por eso la invitación siempre es a seguir avanzando y a seguir profundizando los fundamentales de esto que pues a día de hoy es inversiones en cripto. Entonces, ahora bien, pasa que con blockchain necesita validar transacciones. Entonces existen dos formas de validar transacciones en blockchain. Es decir, cada vez que ocurre una transacción es necesario que cada nodo esté validando transacciones. Entonces esa transacción, esos 100.000 pesos o esos 100.000 dólares que yo le pasé a Hernán, necesitan estar registrados en todos estos nodos. Para que pueda suceder eso, solamente existen dos formas de validar esas transacciones: con poder de cómputo o almacenando criptomonedas. Y aquí es donde aparece la figura de la criptomoneda. Entonces, primero, poder de cómputo. Claro, para poder validar cada transacción en cada nodo es absolutamente necesario que se ejecute
un algoritmo o una ecuación matemática que esté certificando que esa transacción se ejecutó, y eso debe suceder en tiempo real en todos los nodos. Entonces se necesita un poder de cómputo para que se puedan resolver esos problemas matemáticos, ¿sí? Para que la información que se está registrando en todos los nodos esté encriptada, y ahí es donde viene la parte de seguridad que hace un rato les mencioné. Encriptar la información significa evidentemente también tener la capacidad de que esta red sea absolutamente segura. Entonces, se validan transacciones a través de poder de cómputo, y por eso probablemente habrán escuchado que todo el tema cripto consume unas cantidades exorbitantes de energía, porque se necesitan muchos computadores funcionando para poder resolver esos problemas matemáticos. Bien, la segunda forma es almacenando criptomonedas, y ahí es donde aparece la criptomoneda. ¿Qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es un medio digital de intercambio que utiliza la criptografía, es decir, el cifrado de la información, para asegurar las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Es decir, que no se creen más allá de 22 millones de Bitcoin, que no se creen más allá de 1 millón de, voy a decir, otra criptomoneda, la criptomoneda de Andrés. Y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido, es decir, tecnología blockchain. Nuevamente, es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones. Las criptomonedas almacenadas en esta red de blockchain lo que hacen es estar validando las transacciones. Y esta es una forma en la que hoy en día muchos proyectos que están rodando sobre blockchain están usando para pasar de esa minería, que ustedes probablemente habrán escuchado. Minar criptomonedas es básicamente estar validando transacciones, que es usar poder de cómputo. Seguramente habrán visto ustedes esas imágenes gigantescas de granjas de computadores que están dedicados a validar transacciones para poder recibir como recompensa una criptomoneda. Y esa criptomoneda, pues como lo mencioné hace un ratico, esa es la otra forma de validar transacciones. Cuando yo almaceno criptomonedas en una red de blockchain, lo que estoy haciendo es ayudar a validar las transacciones que están ocurriendo en esa red descentralizada de blockchain. Bien, entonces, de forma resumida, una criptomoneda representa, primero, la participación y la propiedad de un proyecto que se desarrolla sobre blockchain. Y segundo, la divisa o el tipo de moneda que valida las transacciones dentro de una red de blockchain. Bien, eso es lo que representa una criptomoneda. Entonces, para poder comprar criptomonedas o para poder adquirir criptomonedas, la puerta de entrada se le llama billetera. Esta billetera física que nosotros teníamos, bueno, no tengo por aquí mi billetera pero esa billetera física en la que nosotros guardamos nuestra cédula de ciudadanía, nuestra tarjeta de débito, nuestra tarjeta de crédito y nuestro efectivo, ahora se va a convertir en una billetera completamente digital. Para poder utilizar esa billetera digital, llamada también wallet, necesito entrar primero con una llave pública. Esa llave pública es la que yo eventualmente voy a compartirle, por ejemplo, a Hernán. Hernán, tú me vas a pagar con bitcoins. Ok, entonces me vas a hacer una transferencia de bitcoins. Yo te voy a compartir mi número o mi llave pública para que tú puedas identificar a quién le vas a hacer la transferencia de una manera correcta y acertada. Y también voy a usar algo que se llama una llave privada. Y esa llave privada lo que va a permitirme es el acceso a mi billetera. Esa llave privada es básicamente como la clave que me va a permitir a mí entrar a localizar mi billetera y asegurarme de que mis bitcoins o mi criptomoneda X esté completamente segura. Entonces, ¿cuáles son los tipos de billetera? Existen dos tipos de billetera. Una billetera se le llaman custodiadas y a otras billeteras se le llaman no custodiadas. Entonces, las billeteras custodiadas son estas que estamos viendo aquí, y existen otras tantas, pero digamos aquí puse como algunas de las más relevantes. Se les llaman también casas de cambio digitales o se les llama exchanges. Bien, casas de cambio digitales o se les llama exchange. Entonces, existe la billetera custodiada llamada Binance y existe la billetera custodiada Coinbase.
En estas billeteras custodiadas yo puedo convertir mis pesos colombianos, mis dólares americanos, mis yenes japoneses a bitcoins, a ethereums, a solanas, a múltiples criptomonedas. Y esta digamos que es una de las formas en las que uno puede entrar a comprar estas criptomonedas. Creo que César tiene una pregunta. Sí, adelante. Bueno, primero de todo, saludarlos, qué pena, yo me uní ya hace como unos 15, 20 minutos. Sí, Primero que todo, saludarlos, darles las gracias también por el tiempo, que, pues muy amables de verdad por este espacio que sé que sacan de su tiempo y todo, muy amables. Yo, bueno, ya tengo una duda. ujú, Digamos, toda la charla ha sido muy interesante, desde, digamos, como la historia, sus inicios, todo. Ya en este momento, pues veo que estamos comentando en el tema de adquirir, o cómo adquirir, ¿cierto? Cómo ujú, entrar en el tema de las criptomonedas. ujú. Pero yo tenía una duda, Andrés, no sé si lo vas a tocar más adelante, no sé si me estoy adelantando, pero tiene que ver, por ejemplo, con los riesgos, ¿no? Digamos que Ajá, uno escucha mucho del tema de los riesgos, de que hay mucha volatilidad, ujú. porque digamos que uno podría llegar y meterse en el tema, adquirir la billetera y empezar a hacer, digamos, la compra, pero como que ve uno o siente uno que hay mucha volatilidad, ¿no? Que si bien es cierto, hoy en día la moneda está en un precio bastante alto, y arrancó de muy bajo, también es cierto que ha tenido sus bajones, entonces, lo que hablamos alguna vez con Gina, ¿no? Uno generalmente como que lo que quiere siempre es ganar y no perder, ¿no? Ujú. Entonces, claro, es un instinto natural, pero también ser consciente de cuáles son esos riesgos. Sí, justamente voy a hablar de esos riesgos ya terminando la sesión. Entonces, igual cuando terminemos, cualquier otra duda que tengan, bienvenida sea. ¿Listo? Em, entonces, estábamos aquí. Existen entonces las billeteras custodiadas, que básicamente son casas de cambio que están centralizando. Son ellos quienes tienen control de esta llave pública y llave privada. Y ellos a cambio nos dan básicamente la posibilidad de registrarme con un usuario y una contraseña para que la interacción con esa red de blockchain sea mucho más sencilla. Y existen las billeteras no custodiadas. Y aquí en esta categoría de billeteras no custodiadas existen las hot wallets y las cold wallets. ¿Qué significa una hot wallet? Una hot wallet es una billetera que está permanentemente conectada a Internet. Entonces, ¿qué pasa con una billetera, una hot wallet? Resulta que existe un riesgo y es que recibamos eventualmente correos tipo phishing, que eventualmente nos hagan de una u otra manera firmar un contrato que les está permitiendo acceso a ese estafador a nuestra billetera. Y existe una cold wallet que es una billetera fría. Una billetera fría contiene múltiples llaves que no están conectadas con internet. Y aquí les quiero mostrar esto para que se relacionen un poquitico. Esto es una billetera fría. Esto que estoy mostrando aquí en mi cámara, esto es una billetera fría. Es decir, para que una persona pueda de una u otra manera entrar directamente a una billetera fría, necesitaría primero una clave, segundo 24 palabras, tercero el orden de esas 24 palabras y cuarto, esta llavecita que no es más que una llave física que me permite a mí acceder directamente a una billetera fría. Bien, y ahora entonces vamos a irnos a las categorías de inversión. Entonces, recordemos que la base de todo esto es la tecnología blockchain. Y a partir de allí se desarrollan muchos proyectos relacionados con estas industrias que acabo de mencionar, que no solamente son estas, sino que son múltiples industrias las que están utilizando y están comenzando a transformar todo su core de negocio basado en esta tecnología llamada blockchain. Entonces, ¿qué es una blockchain? Una blockchain, recordemos, es esa red de punticos, esa red de nodos. Blockchains existen la llamada blockchain de Ethereum, en donde se desarrollan proyectos para certificar bienes raíces o para certificar música o para certificar logística. Existe la blockchain de Bitcoin, que al ser la blockchain madre o digamos como la primera moneda que realmente comenzó todo este proceso de transformación, solamente nació con el proceso justamente de centralizar la gestión del dinero.
Entonces solamente sobre esa blockchain corre Bitcoin. Sobre Ethereum sí se puede correr cualquier otro proyecto que certifique alguna de estas otras industrias. Bien. Y existe otra red también de blockchain que se llama Solana. Aquí acabo de colocar esta es una herramienta que suelo usar que se llama CoinMarketCap. Y aquí voy a compartirles por aquí, a ver. Quiero compartirles una ventana. Y es la ventana de... no, a ver. Un tab. Aquí está. Entonces, recuerden que existen múltiples industrias y múltiples categorías que están usando la tecnología de blockchain y que están desarrollando soluciones sobre la blockchain, particularmente de Ethereum y de Solana. Entonces, fíjense que esta herramienta nos permite a nosotros filtrar múltiples categorías. Entonces, aquí voy a darle clic a categorías y todo lo que ustedes van a estar viendo son las categorías en las que se están desarrollando proyectos sobre blockchain, sobre transporte, sobre video, sobre economía compartible. La economía compartible es eso que apareció con Airbnb o con Uber, es decir, yo tengo mi carro y lo estoy compartiendo con alguien más, o yo tengo mi apartamento y lo estoy compartiendo con alguien más que lo necesita. Esa es la sharing economy. Sobre la educación, sobre inteligencia artificial, música, media. Existen un montón de industrias que se están viendo impactadas gracias a esta tecnología de blockchain. Fíjense cuántas industrias están desarrollando múltiples proyectos. Y sobre cada industria existen empresas que están desarrollando esos proyectos. Y a eso es a lo que le llamamos criptomonedas. Bien, entonces, digamos que hasta este punto ya están ustedes familiarizados con las billeteras y están familiarizados con las industrias y están familiarizados con en dónde encontrar criptomonedas o estudiar criptomonedas, que es esta herramienta que les acabo de mencionar, CoinMarketCap. Bien, entonces a esa pregunta de en qué invertir, recuerden el principio de esta sesión y es, recuerden esa diosa de la riqueza, recuerden esa diosa del conocimiento. Lo primero que yo les diría en qué invertir, primero en ustedes, en acercarse a muchísimo conocimiento y particularmente para poder tener un mejor criterio, estudiar muy bien las empresas que están desarrollando todos estos proyectos. ¿Por qué? Porque existen empresas que están desarrollando videojuegos sobre blockchain, existen empresas que están desarrollando soluciones para empresas como Nike sobre blockchain. Entonces, la invitación es estúdiense primero a ustedes mismos sobre esas creencias que tienen alrededor del dinero y luego estudien muy a fondo cada proyecto cripto que se está desarrollando en este momento. Yo no tengo la menor duda de que esta tecnología blockchain, esta tecnología cripto va a transformar por completo cómo conocemos el dinero, cómo conocemos nuestras billeteras, cómo conocemos la forma en la que certificamos nuestras propiedades. Es decir, y esto ya es una opinión personal, pero esta tecnología que estamos viendo probablemente va a permitirle a muchísimas personas construir mucha riqueza financiera. ¿De qué depende? Por supuesto, depende de cuánto conocimiento adquieran en particular sobre una categoría. Me explico. No sé, de pronto a César le encanta y entiende muchísimo el tema de la moda, de la ropa, de los zapatos, de los tenis, le encanta esa industria. Entonces la invitación es a profundizar por completo cuáles son los problemas que hay detrás de esa industria para entender cómo las empresas que están desarrollando sobre blockchain van a poder solucionar los problemas de esa industria. Esto es un universo completo que con toda certeza va a transformar muchísimas vidas, muchísimas formas en las que nosotros interactuamos con el dinero. Entonces, las recomendaciones finales, ¿cuáles son? Primero, no entreguen el dinero a empresas que digan invertir en cripto garantizando retornos. En lugar de eso, abran su propia billetera. Entonces, empresas, el otro día escuché una empresa que se llamaba algo así como una cosa así. Entonces, decía, te garantizamos retornos del 10% invirtiendo tu dinero en Bitcoin.
falso, estafas, todo lo que escuchen ustedes, esto es un multinivel de criptomonedas. Corran de ahí porque son estafas. Es mucho más sencillo que ustedes abran su propia billetera e interactúen directamente en el computador de su casa, desde su celular, abran su propia billetera. Y segundo, no compartan su llave privada con nadie. Su llave privada es la llave de acceso, es la clave básicamente a lo que hoy conocemos, la clave de acceso a la cuenta bancaria. Bien. Nunca abran billeteras en otros dispositivos que no sean los que ustedes generalmente frecuentan. Revisen bien los enlaces que van a descargar justamente y particularmente en caso de que ustedes decidan abrir una hot wallet que está permanentemente conectada a internet. Revisen muy bien porque seguramente van a comenzar a recibir correos diciendo soporte de MetaMask, que es una de las billeteras hot wallet con las que uno puede interactuar directamente con las criptomonedas. Bien, y no quiere decir o sea, una sea mejor que la otra. Depende de para qué quieran ustedes o de la proyección que ustedes tengan y el perfil de riesgo que ustedes tengan para invertir en criptomonedas. Dependerá de cuál se ajusta más, de qué tipo de billetera se ajusta más a las necesidades y a las expectativas que ustedes tienen con este proceso de inversión. Y ya voy a responder a la pregunta del tema de la volatilidad de César. Termino aquí y ya respondo esa pregunta. Entonces, quinto, soporte técnico nunca te va a contactar. Ninguna de las billeteras que acabo de mencionar les va a llegar un correo diciéndoles te estamos contactando de soporte técnico. Falso. 6. Nunca almacenes mucho dinero en billeteras custodiadas o bien llamadas también casas de cambio digitales o exchanges. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas estas casas de cambio digitales pues tienen de una u otra manera la interacción directa con la blockchain y ellos simplemente se encargan de convertir una moneda a otra y simplemente nos dan un acceso a una partecita de la empresa de ellos a través de un correo electrónico y de una clave que nosotros ponemos. No significa, repito, que sea malo. Depende nuevamente de las necesidades y de las expectativas que ustedes tengan con sus inversiones. Séptimo, las transacciones son irreversibles. Una de las características de la tecnología blockchain es que todas las transacciones que se registran son inmutables. Es decir, no existe la posibilidad de que se reverse una operación. Con un banco yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, si yo quería consignarle a Hernán, pero me equivoqué y le consigné a Gina, tengo la posibilidad de al menos reclamar o de buscar una reversión de esa operación. Con blockchain, justamente, uno de los beneficios de generar transparencia significa que la transacción es completamente irreversible. Entonces, revisen muy bien antes de ejecutar transferencias de dinero sobre cripto. Ahora bien, otra cosa importante sobre este séptimo punto, sobre esta séptima recomendación. A día de hoy la tecnología todavía está muy jovencita, está bebecita. ¿Por qué digo bebecita? Porque resulta que si yo quisiera, yo tengo por ejemplo una billetera que está corriendo sobre esta red de blockchain llamada Ethereum. Y resulta que yo quiero pagarle a César que tiene una billetera que está corriendo sobre Solana. Si yo quisiera pasar de esta red de blockchain llamada Ethereum a esta red de blockchain llamada Solana, tengo que tener un cuidado extremo porque en caso de que yo me llegue a equivocar de la red de blockchain a la que yo debo enviar los recursos, el dinero literalmente se quema, es decir, se pierde. Y digo se quema porque digamos parte del vocabulario que es necesario que ustedes vayan adquiriendo también con este tema con este tema de las criptomonedas es que quemar el dinero es básicamente quemar criptomonedas. Entonces cuando se queman dejan de existir. Bien, y la última recomendación final es gestionen sus propias criptomonedas. Es única y exclusivamente responsabilidad de ustedes. Son ustedes los únicos quienes van a darle clic a ese botón cuando decidan comprar una criptomoneda. Son ustedes los únicos que previo a ese clic estudiaron esas criptomonedas y revisaron esas criptomonedas. Entonces, ahora sí, para responder esa pregunta de César, es absolutamente cierto que existe un nivel de volatilidad gigantesco.
Pero yo quiero mostrarles una imagen y esto es lo que yo realmente comparto con ustedes y esto es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la imagen que yo quiero compartir con ustedes. Y ustedes estaban viendo, no estaban viendo la presentación. Que ahí están todos los trucos para ganar siempre. Esto era lo que querías compartirles, categorías de inversión. No, nos interesan esos trucos. Bien, entonces, categorías de inversión. Recuerden aquí, mencioné varios blockchain. Esta diapositiva creo que ustedes sí la vieron, ¿verdad? Sí, esa sí la vimos. Ahí quedamos Sí, en sí, señor. ya después te pasaste Sí. al ¿En qué invertir? Ahí fue cuando les Pues, dije que recordaran esa historia de las diosas. Primero en ustedes, primero en el conocimiento, sobre todo estudiar esas creencias que subconscientemente traemos nosotros instalados desde niños sobre el dinero, sobre la riqueza, porque son esas las creencias que subconscientemente nos hacen elegir mal una inversión o nos hacen elegir bien una inversión. Y estudiar, por supuesto, cada proyecto cripto. Y estas fueron las recomendaciones finales que les acabé de mencionar. Bien, 8 recomendaciones finales para garantizar la seguridad de sus inversiones. Y lo que quería mostrarles para responder la pregunta de César es justamente esta. Y es que en la medida en la que ustedes vayan acumulando conocimiento sobre el tema cripto, ustedes van a sentirse cada vez más seguros de que sus inversiones, eligiéndolas bien, van a tener este efecto. Y este es el efecto que yo quiero mostrar. Esto es lo que sucede con las criptos en días. Están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Sí. Sucede que suben un 30% un día y al otro día bajan 10% y luego al otro día suben otro 15% y luego al otro día bajan un 30% y así sucesivamente. Esto es lo que sucede en días con las cripto. En años lo que va a suceder es esto. Y en décadas lo que va a suceder es indiscutiblemente esto. Yo no tengo la menor duda de que las criptomonedas van a tener un crecimiento claro. A día de hoy, siendo todavía muy joven la tecnología y muy poco regulada, todavía tiene mucha volatilidad y parte de lo que causa esa volatilidad es justamente porque se está especulando un montón con las criptomonedas. ¿Qué es especular y qué es invertir? Especular es que yo compro esperando salir en una semana, en un mes, en 15 días, en un día. Compro y a los 10 minutos ya quiero tener ganancias y salgo. Esos son los especuladores que hacen que la volatilidad de las criptomonedas sea muy grande. Pero esa volatilidad, en la medida en la que vaya madurando la tecnología, va a ir permitiendo que todos estos proyectos sigan transformando todas las industrias que acabo de mencionar. Y en la medida en la que ocurra ese proceso de transformación, en años o en décadas, va a haber un completo, ¿cómo se le dice eso? Una completa transformación y vamos a pasar de usar el efectivo, vamos a pasar de usar tarjetas débito a pasar a usar directamente billeteras digitales. A decir, ok, es que yo soy el dueño de este carro y esto está certificado en tecnología blockchain. ¿Qué empresa es la que provee ese servicio? Ahí es donde está el secreto para encontrar esa empresa que vaya a tener éxito y que eventualmente se esté estudiando muy bien el equipo que está detrás de esa empresa que va a proveer ese servicio de certificar una casa, de certificar un carro, de certificar una prenda, de certificar una identificación. Entonces, esas son las empresas que están representadas a través de esas criptomonedas. Recuerden, por ejemplo, por allá en el año 2000, Amazon, esa empresa que a día de hoy es un gigante tecnológico y una empresa que por cada acción vale $3.500 la acción, en su momento, en el año 2000, estaba costando alrededor de unos $30. Entonces ahí es donde está la gran profundidad de lo que tenemos que hacer y es estudiar a las compañías y particularmente a los equipos que están construyendo esas compañías para poder ir en el largo plazo. Y esto es algo que con Lau conversamos permanentemente. Nosotros todo lo que estamos comprando activamente en cripto lo estamos poniendo en largo plazo. Es decir, estamos poniendo dinero ahí pensando en no retirarlo mínimo en 5 años, ojalá 10 años. Tener un Bitcoin hoy, imagínense si Bitcoin se convirtiera en el medio con el que vamos a transaccionar todos nosotros los seres humanos del mundo. Es decir,
que ya la economía de Bitcoin no valga $1 trillón, sino que valga 80.000 trillones de dólares. Todas esas son las inquietudes que aún están por resolver. Más recientemente también es muy importante mencionar que El Salvador se convirtió en el primer país de este costado del planeta en convertir a Bitcoin en moneda de curso legal. ¿Qué significa eso? La moneda de curso legal de aquí de Colombia se le llama peso colombiano, pero El Salvador, en lugar de decir el Banco Central del Salvador emite efectivo, decidió convertir a Bitcoin en su moneda de curso legal. Es decir, todos los ciudadanos salvadoreños van a estar transando solamente con Bitcoins. Y ese es apenas un primer país. Existen otros 2 o 3 países que en África están transaccionando ya a sus ciudadanos con Bitcoins. En Venezuela incluso. Al haber ese problema tan gigante de inflación, la salida para los venezolanos fue comenzar a transar en criptomonedas. Comenzar a transar en Bitcoins. Entonces, aquí digamos que ya podría, ya en una próxima ocasión, explayarme con qué es lo que nosotros personalmente estamos haciendo y cuáles son las criptomonedas que nosotros estamos eligiendo. Nosotros particularmente para nuestro fondo de retiro, como vuelvo y digo, aun y cuando nosotros no esperamos que el gobierno nos pensione. ¿Por qué? Porque somos conscientes y sentimos, y esto lo conversamos ya a modo personal, que, y no sé si ustedes están familiarizados con la forma tan ruin en la que el gobierno le mama gallo a todos estos ciudadanos que están a punto de pensionarse. Y es justamente porque el sistema pensional, no solamente de Colombia, sino del mundo, está a punto de colapsar. Porque ya no va a haber lugar para poder pagarle a todas las personas que se van a pensionar. Entonces, por eso nosotros elegimos a Bitcoin, comprar Bitcoin de aquí a 5 o 10 años, para que ese sea nuestro fondo de pensión. Y elegimos otras criptomonedas para hacer ese fondo de inversión. Una cosa es nuestro fondo de pensión, otra cosa es nuestro fondo de inversión. Entonces nosotros compramos activamente Bitcoins. Existe evidentemente un riesgo y es que, por ejemplo, en China, China, al ser un país completamente autoritario y centralizado, pues allá es un delito tener Bitcoins o minar Bitcoins. Entonces, las regulaciones a las que se pueda ver, a las que se vean expuestas, las criptomonedas pues aún están ahí pendientes de suceder. Pero así como China restringió Bitcoin, El Salvador, fíjense, y otros tantos países ya la hicieron moneda de curso legal. Entonces hay una oportunidad gigante para que cada uno de ustedes pueda construir sus sueños y pueda construir esos proyectos o esos anhelos que tienen financieros a través de esto. Y no necesariamente a través de esto, sino recuerden también lo primero que estuve mencionando, ¿qué es un activo? Cuando en la medida en la que ustedes compren más activos, con toda certeza van a tener paz financiera. Y la paz financiera, pues cada uno de ustedes la determinará de acuerdo a la cifra correcta. ¿Y qué es esa paz financiera? Es básicamente acumular cierta cantidad de dinero para que simplemente ese dinero sea el que provea nuestro estilo de vida. Ejemplo, necesitamos mensualmente cubrir 5 millones de pesos. Ok, para tener mensualmente 5 millones de pesos necesitamos tener 500 millones de pesos trabajando y circulando ahí sobre nuestras inversiones para que esos 500 millones de pesos nos den 5 millones de pesos mensuales. Eso yo creo que sería muy valioso, tener paz financiera y decidir que llegue ese momento y diga uno, puedo dedicarle todo el día a mi hijo, puedo dedicarle todo el día a este sueño que quiero construir. Con 5 millones de pesos mensuales puedo viajar a Fusa, a Hong Kong, a Armenia, a donde quiera. Pero creo que eso es lo más valioso que nosotros como seres humanos tenemos, que es el tiempo. Y eso era lo que pues quería compartirles. Entonces, pues ya aquí, bueno, me extendí ahí como 20 minuticos más, pero pues si hay preguntas, si hay dudas, aquí dispuesto para atenderlas. Bueno, Andy, primero que todo, muchas gracias por tu tiempo, porque así como tú, para ti lo más preciado es el tiempo, pues nos estás regalando este tiempo y pues no sé, como dices tú, el tiempo no se repite,
Entonces, pues primero que todo, muchas gracias por toda esta información. Queda uno como con muchas dudas porque sí es un poquito, a mí me pareció que en un momento dado me perdí, o sea, no sabía bien, hay unas cosas y unos términos que me imagino que tiene uno que empezar a familiarizarse. Sí. Pero bueno, yo tengo dos preguntas que tengo. Bueno, el tema de custodiadas y no custodiadas, Ujú. eh, uno pensaría que por el nombre uno debería entrar, invertir en las que son custodiadas. Eh, pero veo que no es así porque tú tienes de ambas Sí, y no mira, sé, ahí para... me perdí un poquito en eso, mejor Dale, dicho. entonces espérame, regreso aquí a la presentación para explicar un poquitico mejor eso. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mencionaba que de acuerdo a las expectativas que ustedes tengan de inversión, elegir cualquiera de estas billeteras no es un error? Es decir, no es un error elegir Binance, no es un error elegir una hot wallet, que en este caso quisiera mostrarles una cosa que se llama MetaMask, que es una hot wallet que está básicamente conectada. Espérenme un segundito y les comparto. Aquí está. Creo que mejor voy a compartir ya toda mi pantalla para que puedan. Listo. Ok. Entonces, esto que estoy abriendo aquí es una hot wallet. Esta hot wallet está permanentemente conectada a internet. Entonces, de esta hot wallet, pues digamos aquí, en mi caso, yo la uso para almacenar una cosa que se llaman certificados digitales sobre obras de arte, que se llaman NFTs. Bien, entonces depende de qué instrumento de inversión ustedes vayan a tener, pues asimismo será necesario elegir una billetera. También puedo contarles, por ejemplo, aquí yo tengo esta billetera custodiada que se le llama, aquí voy a dejar de presentar, esta billetera custodiada, no sé si se alcanza ahí a ver, ¿sí? Esta billetera custodiada se le llama Binance y esta billetera solamente la uso cuando detecto una criptomoneda en la que tengo interés en invertir en cosa de especular con la criptomoneda, es decir, comprar para vender en el mediano o en el corto plazo. Bien, entonces, por ejemplo, detecté una criptomoneda en la que, y ahí es donde viene también la exposición al riesgo. Yo ya sé que en cosa de días, si compro una criptomoneda con esa billetera que les acabo de presentar, voy a poner dinero solamente que esté dispuesto a perder. Por ejemplo, pongo 10 pesos que estoy dispuesto a perder, pero esos 10 pesos he detectado que es probable que esa criptomoneda en cosa de una semana o de 2 semanas ya no valga 10 pesos, sino que valga 50. Entonces, eso se le llama riesgo asimétrico. Riesgo asimétrico es básicamente por un peso voy a estar multiplicando hasta por 5. Puedo perder un peso y no pasa nada. No voy a sentir o no se van a ver resentidas nuestras finanzas si pongo ese peso, pero con la intención y estoy viendo técnicamente y todos mis análisis están apuntando a que se convierta en 50, en que crezca 5 veces esa criptomoneda. Entonces, elijo Binance para almacenar en corto y mediano plazo, ¿cierto? Elijo una hot wallet para almacenar probablemente algunas criptomonedas en el mediano plazo o probablemente algunos otros activos digitales. Bien, y elijo esta cosa que se llama billeteras frías para almacenar todo lo que va a ser de largo plazo. ¿Por qué? Porque esta es la forma más segura de almacenar criptomonedas. ¿Qué pasa? Esto más o menos puede estar costando, no recuerdo cuánto, como $200. $200 vale una llavecita de estas que es una billetera fría. Podría pasar lo que pasara aquí en Colombia y yo igual y podría seguir usando o incluso venderle mis criptomonedas a una persona en El Salvador que ya única y exclusivamente su moneda de curso legal es Bitcoin. Esta es la forma más segura de almacenar criptomonedas para el largo plazo. Cuando ya tengo la intención, como mencioné, de irme a corto o mediano plazo porque detecté una criptomoneda en la que tengo interés y en la que voy a buscar favorecerme de esa volatilidad,
exponiéndome, por supuesto, en mayor riesgo, entonces uso Binance, ¿sí? Entonces, depende de cuál sea ese interés particular que ustedes tengan en inversión y de cuál es la expectativa y cuál es ese perfil de riesgo que ustedes tienen. Entonces, aquí en principio, digamos, en criptomonedas yo les diría, pongan dinero que estén dispuestos a perder. Ok, estoy dispuesto a perder 20,000 pesos, pongo 20,000 pesos. Estoy dispuesto a perder 100,000 pesos, pongo 100,000 pesos. Estoy planeando mi retiro, entonces voy a ponerlos en bitcoins y los voy a poner a 5, a 10 años. No sé si eso responde tu pregunta, Ginis. Mm, Sí, Andy, un poquito, pero de todas maneras me falta, pero ya no es que tú me expliques, sino ya yo como que Ujú. reforzar todos los conocimientos y empezar a revisar. Otra pregunta, yo aprovecho que para preguntar. em, en nuestro caso, como Hernán trabaja, yo soy la que voy a ponerme al frente de este tema, Ujú. ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo dedicas tú o cuánto tiempo consideras que uno debería dedicar eh, para tener, Para no, aprender, ¿cómo? para aprender del tema. No, para aprender toca empezar a meterle más tiempo. No, me refiero a cuando Para ya tú sabes invertir. todo y empezar a invertir Ok. y veo que tú juegas porque veo que no es que tú hayas dejado la Artico, sí, yo me imagino. Bueno, Eh, depende, la respuesta es depende. ¿De qué depende? De la expectativa de inversión. Es decir, si tú lo que quieres es especular con criptomonedas y favorecerte de la volatilidad, tienes que estudiar un montón. Pero si la expectativa es voy a invertir para dejarlo a 10 años, pues necesitas, no sé, 1 hora diaria, 20 minutos diarios estudiando a profundidad una sola cosa. ya, bueno, gracias. Bueno, una pregunta. Si uno dijera, digamos, parecía la pregunta de Gina, pero al contrario, en el contrario en el sentido de que nosotros no tenemos tiempo porque ambos trabajamos, ¿sí? Ujú. Pero si pensamos en un tema de poder invertir algo, cierto que como te decía, pues lo ideal es ir a la fija, exacto, sí, no, no decir uno, sí, como que doy esta plata, no importa que si se pierde, eh, pues la idea no sería eso, obviamente. Podríamos de pronto, si ya uno va con eso, decir, ah, bueno, estipulemos cuál sería ese monto que no importa si se pierde. Pero digamos que lo ideal sería como ir a la fija, exacto, esa es la palabra. Según te entiendo con lo que explicaste y todo, sería meterse uno en una billetera fría, Ujú. ¿sí? Hacer la compra, pues, del dispositivo para guardar ahí los bitcoins. Eh, ¿Eso cómo sería ese proceso, ese paso? O sea, yo entro igual a una billetera, hago la compra y lo que hago es guardarlos en esta billetera fría, ¿sería algo así? Y después los transfieres a la billetera fría. Es decir, tú puedes comprar en el Binance, no sé, $1,000 en bitcoins y decides transferirlos directamente a la billetera fría. Eso, por supuesto, cada transferencia tiene un costo, ¿sí? A día de hoy, los costos, y eso, digamos, a ese término de costos, los vas a encontrar o te vas a familiarizar con ellos como con la palabra gas. Los gastos de esa transacción, es decir, de validar que la transacción pasó de un lugar a otro, de una billetera a otra. Esos son los gastos o el gas de la transacción para que se valide en toda la red de blockchain. Entonces, ahí cuál sería mi invitación a ustedes, no sé, si tienen $1,000, arranquen primero interactuando con $20. Compren $20 de bitcoins en Binance y vayan viendo cómo se comporta. Se van familiarizando con la plataforma, van estudiando más el tema de la billetera fría y ahí ya ustedes van, digamos, tomando las decisiones sobre el camino. Recuerden que persigan a la diosa del conocimiento, no persigan a la diosa de la riqueza. Yo soy de los que creo hoy particularmente que la riqueza no sale de la noche a la mañana, sino es producto de la riqueza financiera, hablando de la riqueza financiera particularmente, no sale de la noche a la mañana, que hoy aparecen un montón de historias por allá súper locas de peladitos que
pero son personas que mentalmente no están preparadas para soportar esa carga eléctrica de dinero y ellos te muestran lo que ganan, pero no te muestran lo que pierden. ¿Mm? Y esa es una de las cosas que más veo yo en internet de muchos chicos. Ellos te muestran, te ponen ahí en la pantalla, uy, acabo de ganar $800, $2,000, $5,000. Esas son personas que están especulando con criptomonedas, que te están mostrando lo que ganaron en una transacción, pero no te están mostrando cómo les fue en esas otras 100 transacciones. Probablemente a lo mejor ganaron sobre una, pero perdieron sobre 100, sobre 90. Entonces, todo eso es como el porno financiero que hoy en día hay con el tema de las redes sociales. Entonces, yo lo que les diría es, arranquen a familiarizarse y persigan más esa diosa del conocimiento. Arranquen abriendo la billetera de Binance, la abren, ponen $20 ahí, van viendo cómo se va comportando esos $20. Uy, oye, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese puesto $2,000 aquí? O sea, cayó. Ok, ¿qué me falta por aprender si entré en un momento en el que cayó? O está subiendo, wow, tampoco se coman el cuento de wow, soy un tigre para las criptomonedas porque el tema financiero, cuando te metes a invertir, te da dos cachetadas y en cosa de nada te desaparece el dinero. Entonces, vayan simplemente interactuando. Yo particularmente, esto es una opinión personal, y les cuento, o sea, lo que nosotros con Lau estamos haciendo, nosotros estamos comprando bitcoins activamente como un fondo de retiro. En el momento en el que Bitcoin llegue a valer siquiera $1,000,000, un solo Bitcoins, habremos puesto nuestro dinero de retiro ya en un lugar completamente seguro. Además porque Bitcoin pues fue la primera criptomoneda que nació. Y ya claro, estamos invirtiendo en otras cosas, pero ya es más un tema especulativo. Entonces esa es la invitación. Arranquen comprando 20 Bitcoins, $20 en Bitcoins. Y de pronto incluso, y hasta una recomendación, hay una cosa que se llama el interés compuesto. El interés compuesto pues es básicamente ganar dinero sobre, o intereses sobre el dinero que inicialmente invertí. Entonces si ustedes automáticamente de manera sistemática están poniendo $20 cada mes, ok, entonces dicen el 2022 vamos a poner $200 en Bitcoin y los voy a distribuir el mes de finales de enero pongo $20, febrero pongo $20, marzo pongo $20 y al final del año ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que va a pasar. El interés compuesto, Albert Einstein decía, es la octava maravilla del mundo. ¿Por qué razón? Porque las personas que aprenden a utilizar el interés compuesto pues se enriquecen de una forma increíble, se enriquecen en términos financieros de una forma increíble. Y eso es lo que usan los bancos. Usan interés sobre interés y por eso es que es una de las industrias que más millonarios crean en el mundo. Ya para retirar esa plata, digamos, uno tiene la billetera, ganó, eso es también fácil, es Bien, que pareciera que entonces, como que, he escuchado que como que no es tan fácil, como que a veces se quedan con la plata, no sé. mira, entonces, para retirar el dinero, lo que va a pasar es que tú, como interactúas directamente con personas, es decir, tú dices, yo quiero pesos colombianos, intercambiarlos por mis bitcoins. Entonces, vamos a recurrir dentro de esta misma plataforma a una pestaña que se llama Mercado P2P, peer-to-peer, persona a persona. Bien. Y hay personas que ahí están permanentemente, quiero comprar bitcoins y te pagan en pesos colombianos directamente a tu cuenta, a tu cuenta, a tu cuenta de a la cuenta a la que tú quieras. O quiero dólares americanos. Entonces, ok, hay personas que te compran bitcoins y te entregan dólares americanos, obviamente en una cuenta de Estados Unidos o en una cuenta que permita dólares americanos. Hoy es posible, ojo, hoy es posible abrir cuentas en dólares americanos. Y hoy otra de las cosas que también les comparto que nosotros hacemos con la O es, mientras que muchas personas desafortunadamente por falta de educación financiera, que es un poco lo que en su momento les decía que me hubiese gustado tanto que una persona cuando estaba en el colegio me dijera y me contara lo que les conté, mientras que muchas personas hoy están lamentando que el dólar esté a 4,000 pesos, hay personas que están guardando su dinero en dólares, que están felices de que el dólar llegue a 4,000 pesos.
Y con toda certeza, probablemente, y esto es una opinión personal, no me quiero meter en temas de debates políticos, pero si Petro llega a subir a la presidencia, probablemente el dólar pueda llegar a valer $8.000 por cada, 8.000 pesos por cada dólar americano. Van a haber personas que van a estar felices de tener su dinero en dólares en lugar de tenerlo en pesos colombianos. Ahora, hay otra cosa también fantástica que no les había compartido, y es que ustedes pueden convertir su dinero en pesos colombianos a dólares cripto. Entonces, el dólar cripto básicamente apareció con el propósito de darle estabilidad al mercado de las criptomonedas. Y en el mercado de las criptomonedas hay algo que se llama staking. ¿Qué es el staking? Yo tengo mi dinero en dólares cripto y digo, los voy a bloquear mis dólares cripto. Porque tú bloquees, imagínate que eso es como un CDT con esteroides. Porque tú bloquees tus dólares cripto, puedes estar ganando entre un 9 a un 12% efectivo anual. Bien. Y todos los días vas a tener la posibilidad de rentar sobre esa criptomoneda. Quiero mostrarles también, y esto es algo también personal, quiero mostrarles una criptomoneda que nosotros compramos que se llama, ¿cómo es? Stake. Esta es una criptomoneda que se llama XS y que está justamente, un segundo, voy a conectarla con esta billetera que ustedes están viendo, es una hot wallet también. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo es, yo compré una criptomoneda que se llama AXS. Esta criptomoneda es de un proyecto que está financiado por un grandísimo fondo de inversión. No sé, ¿ustedes han visto Shark Tank alguna vez? Bueno, en Shark Tank hay un man que se llama Mark Cuban. Mark Cuban fue el primero en invertir $7 millones sobre este proyecto. Este proyecto es un proyecto de videojuegos que le permite a los jugadores ganar dinero, ganar criptomonedas mientras van avanzando en el videojuego. Entonces, esta criptomoneda me permite a mí hacer staking, es decir, esto es como un CDT con esteroides. La tasa de retorno, por yo decirle a esta plataforma, bloquéame mis criptomonedas, es del 113% efectivo anual. Y todos los días yo estoy ganando criptomonedas. Entonces compré una XS. Una XS está valiendo alrededor de 130, 140 dólares. Y yo tengo divididos 68, 0.54 AXS en esta billetera y otros 0.54 AXS en otra billetera. En esta billetera todos los días estoy recibiendo una rentabilidad. Entonces aquí me dice restake. Yo quiero ganar interés sobre interés, entonces simplemente retorno esta criptomoneda, firmo mi contrato, firmo de que estoy aceptando de volver a retornar estos recursos. Y aquí entonces mañana se me va a estar rentando este dinero con esta tasa de retorno efectiva anual para mañana yo volver a reclamar esta cifra de AXS. Entonces ahí lo que ustedes vieron fue básicamente el momento en el que yo le dije a esta billetera, vuélveme a poner aquí en mis criptomonedas para que me siga rentando. Entonces, si ustedes lo que quieren es estabilidad, ustedes pueden hacerlo con los dólares cripto. Los dólares cripto ustedes les van a permitir una rentabilidad del 9 al 12%. Diferente a esta por supuesto es una criptomoneda que vale 138 dólares y que también estoy expuesto a la volatilidad, a que puede que mañana llegue a 160 o a 200 dólares, pues voy a ganar, además de los intereses, voy a ganar la capitalización o la valorización de esa criptomoneda. Con los dólares cripto, pues básicamente la rentabilidad es del 9 al 12, pero estoy seguro de que un dólar llegó a valer 4.000 pesos, tengo 4.000 pesos ahí quieticos y guardados. Tengo dólares que básicamente, dólares cripto que están haciendo, que son pares de los dólares físicos que conocemos, que tienen el mismo valor de un dólar físico que conocemos.